continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias. Señorías de Podemos, hay que condenar todas las amenazas y todas las violencias, las de miembros del Gobierno y las de la oposición. Nosotros lo hemos hecho, pero seguimos esperando que ustedes lo hagan. Basta la hipocresía. El Grupo Socialista quiere que el Congreso inste al Gobierno a la necesaria aprobación de una ley de función pública para la Administración General del Estado. Para justificarlo, utiliza unos argumentos que, según uno va leyendo en la exposición de motivos, tienen una consistencia más bien pintoresca. Y es que no se comprende muy bien qué tiene que ver aquí el impulso de una nueva legislación con la mención a que se garantice la prestación de servicios públicos en una sociedad abierta, plural y diversa. Sobre todo cuando ustedes, señorías socialistas, junto con sus socios comunistas, no creen en una sociedad abierta, plural y diversa, a la vista del poco aprecio que tienen a que se puedan expresar libremente opiniones contrarias a las suyas. Cuando a ustedes no les gusta un debate, utilizan todos los medios a su alcance para impedirlo, incluyendo las piedras y los adoquines. Esta es su peculiar manera de entender la pluralidad y la diversidad de la sociedad española. Tampoco es razonable su empeño por utilizar este lenguaje pomposo y absurdo con el que llenan sus discursos. Esto de buscar una administración inclusiva, ágil, sostenible, proactiva e innovadora, fomentando un servicio público receptivo y adaptable, no lo entienden ni ustedes, porque es pura palabrería hueca, menos juegos florales y más concreción, señorías. Ustedes son el grupo mayoritario y principal apoyo del Gobierno y, por tanto, lo que ustedes someten a consideración de la Cámara, si lo negocian con sus socios habituales, comunistas, filoetarras y golpistas, sale adelante. Es más, han utilizado su grupo parlamentario introduciendo iniciativas legislativas en forma de proposición de ley para burlar la necesidad de determinados informes exigidos a los proyectos de ley. Lo hemos visto, por ejemplo, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Eutanasia. Así que, señorías socialistas, ¿por qué nos traen aquí ustedes una PNL cuando podrían haber hecho una proposición de ley? Y encima tratan de justificarse. Por eso, ustedes no tienen credibilidad. Miren, a Vox no le parece mal que en España se pueda contar con una ley de función pública. Pero es que hay cosas que son más importantes y urgentes. Por ejemplo, desarrollar el artículo 13 del EBEP para reforzar la cualificación y la imparcialidad del personal directivo profesional. O también modificar el artículo 10 para poner fin al abuso que socialistas y también populares han cometido desde hace décadas en perjuicio de decenas de miles de funcionarios interinos por no convocar procesos selectivos en tiempo y forma cuando debieron y pudieron hacerlo. Nuestro voto será la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Navarro. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor del Valle. Con la venia de la presidencia, señorías, dado que estamos debatiendo una proposición del Partido Socialista sobre calidad democrática y conducta política, permítanme que, en primer lugar, exprese todo mi apoyo a Ana Rosa Quintana y Federico Jiménez Los Santos, periodistas que, por expresar libremente lo que piensan, han sido señalados y acusados de blanquear el fascismo por el líder de un partido de base comunista y, como tal, totalitario y antidemocrático. Esos que señalan y los que le siguen el juego y hablan de cordones sanitarios a partidos democráticos y constitucionales como lo es Vox, Ana Rosa y Federico, digo, esos son los auténticos fascistas. Nos sorprende que el Partido Socialista venga a hablar de unos acuerdos, dice literalmente en la proposición, sobre un código de conducta política, de un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la transparencia y la calidad democrática. Y lo dicen ustedes, el partido cuyo líder dijo en reiteradas ocasiones que jamás pactaría con los comunistas, que ni él ni la mayoría de los españoles podrían dormir tranquilos si pactaba con la extrema izquierda del señor Iglesias, el que aseguró que nunca aceptaría los votos de Bildu ni de los independentistas para gobernar y ha terminado pactando hasta el acercamiento de los terroristas de ETA condenados por delitos de sangre a territorio vasco. Hablan de pluralismo cuando están haciendo una llamada expresa a que se haga un cordón sanitario a la tercera fuerza política de este país.
Hablan de transparencia cuando son el Gobierno más opaco de la historia reciente. El propio Consejo de la Transparencia se queja de que el señor Marlaska lleva numerosas reclamaciones de dicho Consejo sin atender. Y ahora, en la campaña electoral madrileña, el presidente de un Gobierno democrático, el señor Sánchez, en su último mitin de hace un par de días, dijo literalmente: el viernes Vox cruzó una línea y será la última que cruce. ¿Pero esto qué es? ¿Es una amenaza? Esto nos recuerda a lo que Pasionaria le dijo a Calvo Sotelo antes de que la asesinaran. Y añadió: todos los demócratas nos hemos puesto en pie para decir basta, la ultraderecha es una amenaza para nuestra convivencia y nuestra democracia. Pero ¿cómo puede hablar de convivencia y democracia si ha llevado a la dirección del Estado a la ETA, a los golpistas separatistas y mantiene a ministros comunistas que incitan a la violencia contra el tercer partido de España? Ya sobradamente su violencia tiempo. Que jamás ha condenado. Perdone, señora, pero yo he puesto el cronómetro antes de mi intervención y todavía llevo 2:45. Le ruego que me permita por lo menos concluir. Concluyo ya. No, es que le tenía el anterior que no la ha puesto, la deja en rojo desde el principio de mi intervención, está en rojo. Disculpe, entonces, disculpe. Yo me estaba guiando por el mío. Otros asuntos, disculpe. Me queda aproximadamente algo más de un minuto, según mi... Gracias. Y la señora Reyes Maroto, ayer mismo declaró, tras recibir que todos condenamos ese tipo de conductas, pero aseguró: todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox. Miren, el Gobierno criminaliza a la oposición y cuando se descubre que el autor es una persona con enfermedad mental, el propio Gobierno y los medios subvencionados no piden explicaciones. Es vergonzoso. Y Marlaska llamando criminal al Partido Popular. La directora de la Guardia Civil saltándose su obligada neutralidad participando en un mitin electoral y atacando a la oposición. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno diciendo que se está conociendo por voz propia cómo se expresa la ultraderecha y cómo la derecha del PP le está dando carta de naturaleza. El discurso de Vox tiene que ser combatido. Mire, son ustedes los que crispan el ambiente. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y de amenazas de violencia, pero somos los únicos que padecemos la violencia física, los que recibimos las pedradas cuando queremos celebrar un acto electoral en libertad. Termino ya, señora presidenta. Señorías del PSOE, dejen de crispar. Dejen de seguirle el juego a la extrema izquierda. Sabemos que es difícil para ustedes. Ya Zapatero y Gabilondo, el periodista, comentaron que la crispación les iba bien. También es la estrategia de Iván Redondo para esta campaña, que ha dicho miedo, rechazo y esperanza. Por supuesto, no cuenten con nuestro voto para un consenso de blanqueo de su actuación. Y, por cierto, nos oponemos a que sea aceptada a trámite la autoenmienda presentada fuera de plazo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Del Valle. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Del Valle. Y actualizamos el cronómetro. Con la venia, muy brevemente, en esta ocasión. En Vox consideramos esenciales las funciones de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local y también consideramos esencial garantizar su independencia, su cualificación, su profesionalidad, para lo que se requiere que se acabe con, efectivamente, y como decía el Partido Popular en su proposición, con la desproporcionada situación de nombramientos accidentales e interinos que ha padecido este colectivo. Por ello, votaremos a favor de esta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a adoptar las reformas necesarias para permitir que la tasa de reposición específica para la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional sea de un 100% de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas de sus subescalas en las que el porcentaje de las plazas reservadas a este colectivo y ocupadas de forma accidental o interina supere el 8%. Nada más y muchas gracias. Figaredo. Intervengo yo en lugar del señor Figaredo, que ha tenido que irse a otra comisión. Pues muy bien, señor Del Valle. Con la venia, presidenta. Mire, el Partido Popular propone una iniciativa que para nosotros es de absoluto sentido común. La deriva absurda y antihistórica de la izquierda radical, encabezada por el Partido Socialista Obrero Español, roza ya lo surrealista. Pretenden eliminar del callejero la calle Toledo por considerarla franquista.
Es evidente que el nombre de Toledo no tiene ninguna vinculación con el franquismo, como tampoco lo tienen las calles Churruca, almirante fallecido en la batalla de Trafalgar, Cervera, cuya última acción naval data de 1898, Gravina, fallecido en 1806. Bueno, todas estas calles están incluidas en el censo que se elaboró en aplicación de la Ley de Memoria Histórica Balear y todas ellas por franquistas. Bueno, pues dicen que son nombres de buques. Hoy hemos oído que lo de la calle Toledo fue por el asedio al Alcázar, interpretando al revés lo que fue la historia, me ha parecido entender. Pero con esto yo ya no sé quiénes son los fascistas, porque unas veces fascistas son los que están en contra de ellos, para nosotros los fascistas son ellos, porque son totalitarios antidemocráticos. Entonces no me ha quedado muy claro si los fascistas estaban dentro del Alcázar o fuera del Alcázar. Creo que tienen un cacao de historia que no me extraña, con todas esas memorias históricas que hacen. Es todo absurdo, es todo. En fin, lo que realmente pretenden, como digo, es borrar la historia de España, tachando todo de franquista, y solo desde la incultura, el sectarismo y el odio se puede tomar decisiones tan injustas y peligrosas. Esto realmente, y estoy de acuerdo con quien ha hablado en nombre del Partido Popular, supone un agravio, una ofensa a la ciudad de Toledo, a los toledanos, a España y a todos los españoles. Por todo ello, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor del Valle. Señor Segura. Sí, con la venia, señoría. Como cuestión previa, manifestar que al principio de esta jornada la compañera del Partido Unidas Podemos ha hecho una referencia a ciertas cartas amenazantes. Habida cuenta que las investigaciones policiales están descubriendo que los que dictan y escriben y envían estas cartas son personas con problemas mentales aquejadas de esquizofrenia, quizás esta cuestión se tendría que plantear en la Comisión de Sanidad, pero no en una Comisión de Política Territorial y Función Pública. Dicho esto, señoría, y entrando ya en la materia del asunto, vamos a ver, para la celebración de reuniones telemáticas y el voto delegado se pretende introducir en esta PNL los requisitos de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidades públicas que impiden la celebración de una reunión presencial en sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales. El Grupo Parlamentario Republicano, para la participación a distancia mediante el voto telemático e incluso la delegación de voto de los cargos electos, pretende ahora ampliar estos supuestos o requisitos a los casos de embarazo, maternidad o incapacidad temporal mediante baja médica que precise reposo domiciliario u hospitalización. Lo que pasa es que han introducido aquí el Grupo Republicano un concepto que a mí me generó unas serias dudas, que habló de defunción o de fallecimiento, y no puso la coletilla de defunción o fallecimiento de un familiar. Entonces, la PNL se puede interpretar que se refiere a la defunción o fallecimiento del mismo DIL. Entonces, claro, evidentemente, esto me produjo mi extrañeza, crea una confusión, una gran confusión, y evidentemente sabemos todos que un finado, una persona difunta, no puede delegar voto alguno por carecer de capacidad jurídica y de capacidad de voluntad. Pero, señoría, como yo soy catalán y todo lo que viene de Esquerra nos produce un cierto resquemor y unas sospechas a los que somos de esa tierra y al resto de los españoles, es lo que han dicho otros compañeros aquí. Aquí lo que se pretende es dar el voto delegado a golpistas evadidos o el voto a delincuentes encarcelados. Y a partir de eso te introducen esta PNL y luego se consigue el voto de este tipo de personas. Volviendo al tema de los fallecidos, companys, jo imagino que vosaltres, per saber la voluntat d'un difunt, teniu que fer una sessió d'espiritisme, ¿no? Imagino que tienen que saber el difunto a través de un medium a quien está dando el voto. Pero bueno, dicho esto, volvamos al fondo del asunto. El Grupo Republicano, amparándose en una situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, quiere hacerla extensiva a otros supuestos que nada tienen que ver con esta enfermedad, para implantar de forma definitiva la asistencia telemática y la delegación de voto a las personas que ocupan cargos en órganos colegiales municipales. De todas formas, lo temporal por una situación de emergencia se quiere convertir en definitivo, alegando unas circunstancias impeditivas que nada tienen que ver con la pandemia. De esta forma,
La excepción se pretende hacer categoría y lo extraordinario se pretende convertir en ordinario, implantando de forma permanente la mencionada asistencia telemática o el voto delegado. El Grupo Parlamentario Vox acepta la aplicación de medidas excepcionales para situaciones excepcionales, pero no puede apoyar una iniciativa legislativa que, amparándose en la excepcionalidad, que siempre es temporal, pretende imponer de forma permanente una asistencia telemática y un voto delegado en situaciones de normalidad. Debemos de tener en cuenta... Sí, ya acabamos pues bueno, el tiempo. señoría, Estaba esperando que terminara la frase. Bueno, pues pero... simplemente para terminar, decir que nuestro grupo, aplicando el principio de legalidad...